Hoy día pretendo cerrar una serie de enseñanzas que venimos dando hace exactamente 3 meses. 3 meses atrás, alrededor de 12 sermones que hemos estado estudiando, están todos en YouTube si usted los quiere visitar, donde comenzamos hablando acerca del crecimiento que debe tener la iglesia, sobre la base, ¿verdad?, de la palabra del Señor y sobre la base de las disciplinas espirituales. Porque en la medida que nosotros nos congregamos, en la medida que nosotros participamos de una congregación, de una iglesia, es incomprensible de que alguien no vaya a sufrir cambios. Toda persona que ha tenido un encuentro con el Señor, al igual como lo tuvo Nicodemo, que era un maestro de la ley, su vida fue trastocada y su vida fue cambiada. Por eso es que es incomprensible que alguien que vaya a una congregación, que alguien que asista a una iglesia, no vaya a sufrir cambios en su vida. Y estos 3 meses nos hemos estado nosotros dedicando a estudiar cómo debe ser el crecimiento en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a la adoración, en cuanto a la oración. Estuvimos viendo el crecimiento en cuanto a la comunión con nuestros hermanos. Estuvimos viendo el crecimiento de diferentes maneras en la iglesia. Y hoy vamos a cerrar, si nos da el tiempo, a poder hablar cómo nosotros vamos a ir manteniendo el crecimiento espiritual en lo que es nuestra perseverancia. La santidad, como lo dice, ¿verdad?, este texto que vamos a tener como base este día, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate. ¿Para qué hay que ejercitarse? Para la piedad. O sea, para de alguna manera estas obras que son disciplinas espirituales. La santidad es la meta de todas las disciplinas espirituales. Y cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de la lectura de la palabra, hablamos de la oración, hablamos de la comunión, hablamos de los sacramentos. Todo este tipo de obras que se realizan en la iglesia, disciplinas espirituales, tienen como propósito fundamental la santidad de la iglesia y por ende la santidad personal de cada uno de nosotros. Ellas son los medios que nos ayudan a crecer en la santidad. Y a medida que tú y yo practicamos activamente en nuestras vidas, algo que hemos aprendido de estas clases es que no llegaremos a ser semejantes a Cristo si permanecemos de manera pasiva. No llegaremos a la altura del nivel que el Señor tiene o que Él establecido para nosotros si nosotros nos quedamos, ¿verdad?, de forma pasiva. Y ahí podemos nosotros hablar y podemos ver las dos formas de interpretar el servicio cristiano. Tenemos a los pietistas y tenemos a los quietistas. Los pietistas se esfuerzan todos los días por tratar de hacer la voluntad de Dios y buscan una y otra cosa que hacer para agradar a Dios. Congregaciones que te llenan el calendario de lunes a lunes pensando y tratando de creer o enseñar que mientras más actividades hay como iglesia parece que somos más santos. Y no es así, lo único que tienen son actividades. Y tenemos a los quietistas que prefieren quedarse con el control de remoto en la mano y sentados en el sofá de la casa y creen que Dios lo va a hacer todo por ellos. Ambos extremos son malos. Porque muchas veces cuando se habla, ¿verdad?, de las doctrinas calvinistas, la gente dice, ahora soy salvo, recibí la salvación y ahora el Señor trabaja y el Señor hace todo y yo no tengo que hacer nada. Error, nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano, comienza un proceso que es el proceso de santificación. De ahí para adelante el Espíritu Santo nos va a ayudar a realizar obras que nosotros antes no realizábamos. Y vamos a comenzar a escuchar en nuestro interior una voz que nos va a estar diciendo que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero muchas veces nosotros callamos esa voz y no le obedecemos. Pero nuestra santificación, no algo en lo que debamos dejar que Dios haga todo el trabajo. La Biblia dice que debemos ser diligentes en perseguir la santidad con la ayuda ¿de qué? De nuestro Dios. Porque humanamente para nosotros es difícil. Si no fuera por la ayuda o la guía
o el apoyo del Paracleto, el Espíritu Santo, nosotros no podríamos perseverar, porque en mitad de camino nos desviaríamos. Como todos los que hemos sido redimidos por Cristo, todos nosotros deseamos crecer. ¿Cuántos aquí desean crecer en santidad? Mira que está a tu lado, pregúntale, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser mejor persona? Esto es así porque Dios nos ha dado corazones nuevos que buscan obedecerle y vivir para su gloria. Podemos añadir que la práctica de las distintas disciplinas es fundamental para que la santificación tenga lugar. Y es aquí donde hay un gran desafío. ¿Cómo podemos perseverar en nuestras disciplinas espirituales frente a las muchas demandas de la vida? ¿Cree usted que podamos practicar nuestras disciplinas espirituales frente a tanta demanda en la vida? ¿Cuántos de ustedes tienen agendas reventando todos los días? Hay semanas donde estamos full con la agenda. ¿Sí o no? Tanta actividad, tanta reunión, tanta cosa, tanto que tenemos que hacer que a veces estamos a punto de colapsar, pero aún así no hay una excusa para decir yo no puedo orar. No hay una excusa para decir, pastores, que no puedo llegar a la iglesia, porque para eso había que programarse desde muy temprano en la mañana. Entonces no hay excusa para eso. Todos llevamos vidas ocupadas. ¿Hay algún vago acá? Si hay algún vago, lo mandamos a trabajar al tiro, hermano, porque la Biblia dice que no trabaja, no come. Si somos casados o solteros. Por eso la gente cree que los solteros tienen tiempos muertos y tienen mucho tiempo. También tienen sus actividades y sus cosas que realizar. Estudiar, trabajar, y las madres cuidar el hogar, los esposos trabajar. Nuestra vida está llena de actividad y eso lo reconocemos. Nuestro horario diario a menudo se siente como si estuvieran a punto de estallar las costuras de nuestra camisa a veces, ¿no? ¿Ha visto usted esos botones que son medio peligrosos a veces que están, pero así, a punto de estallar? Así a veces, botón asesino, así a veces, hermano, es la agenda que nosotros manejamos. Pero eso no es excusa para dejar estas virtudes espirituales maravillosas. Entonces llegamos cada domingo por la mañana solo para ser confrontados con una serie de disciplinas espirituales que debemos cultivar. Muchos de ustedes llegaron aquí pensando, oye, ojalá pastor me dé ánimo con el sermón, ¿verdad? Porque estuvimos toda la semana como a la rastra luchando para tratar de sobrevivir con el agua a veces hasta el cuello, y uno quiere que el día domingo por la mañana se le dé algo para que puedan tener ánimo. Lamento decirle que voy a tener que seguirle recalcando, hermano, esto, que es tan importante, que algunas veces puede ser desalentador, pero puede hacer esto que nuestra vida cristiana vaya en avance y vaya tomando el rumbo que el Señor quiere que nosotros podamos tener. Necesitamos programarnos, necesitamos sacar tiempo para congregarnos, para leer la Biblia, para orar y para poder practicar las disciplinas espirituales. Bueno, alguien dirá, pastor, usted está hablando de mí, ¿cómo sabe que a mí me pasa todo esto? Tome esto con el corazón. Todos somos propensos a esto. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la verdad básica de que hemos sido salvados por gracia sola? ¿Cuántos saben que fueron salvos por gracia? No por la cara linda que usted tiene. No es por el apellido que usted lleva. No es porque nació en una familia cristiana. Usted fue salvo solo por la gracia del Señor. Por medio de la fe solamente en Cristo solamente. Así que la aceptación de Dios de nosotros no se basa en lo bien que nos desempeñemos en la vida cristiana. No, ya hemos sido reconciliados con Dios y ya hemos llegado a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por mucho que yo haga o por poco que yo haga, no le voy a añadir a mi salvación más de lo que Dios ya me ha dado y ha hecho por mí. Pero cuando yo busco la disciplina espiritual, lo que yo hago es crecer y avanzar en lo que es la santidad progresiva de mi propia vida. Y alguien alguna vez preguntó, cuando estaba haciendo una clase, alguien me preguntó y alguien dijo, bueno, pastor, ¿y por qué es tan necesario que como cristianos tengamos que tener sermones el jueves, la iglesia el domingo, la iglesia el jueves, la iglesia el domingo? Y siempre estamos como los pastores, los maestros, preocupados de la enseñanza de la iglesia. Y la verdad que la respuesta es muy simple. Es porque vamos a encontrarnos con un Dios que es santo. Y usted hoy día le queda menos vida que ayer.
y mañana le va a quedar menos vida que hoy. Entonces ese camino que usted va avanzando día tras día, se va acercando a un momento cuando se va a tener que enfrentar al trono de un Dios que es santo. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Es que el cristiano tiene que ser cada día mejor. Pero a veces se da totalmente lo contrario. A veces mientras más pasan los años, los meses, el cristiano se va poniendo más frío y se va alejando cada vez más de la santidad y va sirviendo en un evangelio rutinario y todo lo que hace lo hace por rutina, lo hace por inercia, lo hace porque tiene y sabe que tiene que hacer. Y ya no se siente como una pasión, ya no se siente como ese fuego que nosotros debiéramos sentir en nuestro servicio al Señor. ¿Se acuerda usted del profeta Jeremías? En uno de sus peores momentos de la vida, Jeremías dice, ya no hablaré más en nombre de Jehová, guardaré silencio porque cada vez que yo hablo en su nombre, me meten a la cárcel, me golpean, me critican, me maltratan. Pero él dice, no obstante, había un fuego metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, dice él, y no pude. ¿Qué cree usted que es ese fuego? El fuego de Dios, el Espíritu Santo, el que nos ha llamado, el que nos sostiene aún en los peores momentos de nuestras vidas. Las disciplinas espirituales no están destinadas a ser una forma de esclavitud para atarnos. La oración no fue hecha para atarte y para que si tú hoy día no alcanzaste a orar en la noche te dejes en el pecho, hoy día no oré. No, hermano, la oración es una disciplina espiritual que tú tienes que disfrutarla. Y no como una carga. Que hoy día no alcancé a leer la Biblia y algunos se lamentan y lo leen de mala gana en la noche con la última energía que le queda. Esa no es la forma. Las disciplinas espirituales tienen que ser disfrutadas. No tienen que ser una forma de esclavitud para poder atarnos. Es crucial, por lo tanto, darse cuenta de que Cristo ha comprado nuestra libertad. ¿Cuántos son libres? Levante su mano todo aquel que se siente libre. Cristo ha comprado tu libertad por su muerte en la cruz. Y Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, así como de la esclavitud de tratar de ganar nuestra salvación a través de las obras. Y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En vez de considerar las disciplinas espirituales como tareas pesadas, ¿se ha sentido alguna vez usted que la disciplina espiritual es algo pesado en su vida? ¿Se ha sentido que a veces no tiene la gana, el ánimo ni la energía para tomar su Biblia y leerla? Hay momentos en la vida cristiana donde nos ocurre eso. Pero debemos verla como medio de gracia que Dios nos ha dado amablemente para nuestro bien espiritual y para su gloria. La oración es un beneficio absolutamente personal para nosotros, porque es la manera como comunicamos nuestra realidad y nuestra situación con Dios. La lectura de la palabra es un beneficio absolutamente para nosotros porque ella nos va a iluminar en las necesidades y los asuntos que nosotros tenemos que reflexionar. No practicamos las disciplinas espirituales para ganar mérito, la practicamos por amor y gratitud por lo que Dios ha hecho ya por nosotros en Cristo. No lo hacemos para que digan, el hermano es súper espiritual. Mira cuánta Biblia lee el hermano. Qué lindo ora el hermano. Wow, impresionante. No. ¿Lo hacemos para qué? Para la gloria. Al mismo tiempo es útil considerar como una persona piadosa suele ser también una persona ocupada. Yo siempre he dicho, porque cada vez que he leído la Biblia me he dado cuenta que Dios siempre llamó a gente que estaba ocupada. Así que es bueno que usted esté ocupado. Es bueno que usted esté ocupado, porque eso le va a ayudar a tener un esfuerzo para poder tener una vida piadosa, porque la persona piadosa está dedicada a Dios y a la gente, y esto lleva una vida plena, un horario lleno. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios y servir a Dios si Dios está en su trono de gloria? ¿Cómo cree usted que yo puedo servir a Dios aquí en esta tierra? Sirviendo a los que tengo todos los días frente a mí.
Así que lo que usted hace, hermano, cuando usted va al consultorio y se pone a predicar y se pone a aconsejar, eso es hacer la obra de Dios. Cuando usted comienza a citar la palabra, cada vez que nos sentamos a enseñar la palabra, cada vez que estamos discipulando a alguien, cada vez que estamos haciendo evangelismo, estamos haciendo la obra del Señor y eso nos va a llevar a nosotros a glorificar a Dios. Así que qué bendito y qué bueno que tengamos nuestras agendas ocupadas, porque Dios siempre se va a mover a través de personas que están ocupadas. Lea el Evangelio de Marcos en algún momento y observe que con frecuencia la palabra inmediatamente describe la transición de un evento al siguiente en la vida de Jesús. Leemos cómo Jesús se movía de un lado a otro y aún por las noches mientras otros dormían, él estaba... ¿Qué estaba haciendo él? Orando, hermanos. O sea, un ministerio absolutamente dinámico. Yo siempre he pensado, ¿verdad? En mi pensamiento teológico, yo siempre he pensado que esas largas horas de oración, Jesús en la noche, como que el Señor le revelaba, como que el Padre le revelaba lo que mañana iba a enfrentar. Mañana te va a tocar hacer un par de milagros, te van a tratar de golpear, te van a mirar mal. Y de alguna manera él estaba como cubierto y protegido para lo que tenía que enfrentar. El apóstol habla de ser derramado como una ofrenda de bebida y de ser gastado por el bien de los demás. Hermanos, si vale la pena gastarse en este mundo, es por servir al Señor. Usted trabaje los 8 o las 12 horas que le toca trabajar, pero no se vaya su vida en eso. Porque lo que realmente interesa en esta vida es el servicio que hacemos para el Señor. Amén. Si comparamos su vida con la vida llamada equilibrada, imagina por muchos cristianos hoy en día, podría ser considerado de alguna manera un adicto a lo que estás haciendo. Sin embargo, como describe Don Whitney, la Escritura confirma lo que la observación percibe. La pereza nunca conduce a la piedad. La pereza nunca conduce a la piedad. Alguien perezoso nunca, hermano, va a terminar o se va a esforzar por trabajar en su santidad, porque la pereza lo domina. La pereza, hermano, no es buena. Todo esto es decir que las disciplinas espirituales siempre han sido prácticas que pueden hacerse por una persona ocupada y van a hacer de ella una persona piadosa. No son solo para personas con mucho tiempo en sus manos. Es estúpido de nuestra parte ponerle fuera hasta que pensemos que estaremos menos ocupados, porque eso no va a ser así. Tal vez mañana voy a tener tiempo para leer. Hágalo en el momento, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Tal vez mañana voy a tener tiempo para orar más. No lo deje para mañana, hermano, hágalo. Hoy, dese ese tiempo, dese ese ánimo. No importa cuán ocupados estemos, las disciplinas espirituales son necesarias para nuestro crecimiento en gracia y en santidad. Entonces, ¿cómo podemos perseverar en disciplinas espirituales? Hay que ver la labor del Espíritu Santo, hermano. Él no se queda por fuera de lo que es la obra de la santificación. Todos los que hemos confiado en Cristo para la salvación, hemos recibido el Espíritu Santo. Levante la mano todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Él habita en nosotros y es el autor de nuestra santidad. Donde quiera que mora el Espíritu Santo, su presencia crea un hombre de santidad. Su oficio, ¿cuál es? Engrandecer a Cristo, y Él es quien nos regenera y nos da un deseo de piedad. Aparte de la obra santificadora del Espíritu Santo, no es imposible agradar a Dios. Mire, si no fuera porque el Espíritu Santo nos lleva a Dios, nosotros no nos acercaríamos a Dios. Si no fuera porque Él nos está atrayendo, nosotros seríamos presa y haríamos absolutamente todo lo contrario, porque hay una lucha dual todos los días en nuestra vida, la carne y el espíritu. Y la carne quiere que se satisfagan todos sus caprichos. Y a veces nosotros accedemos más a la voluntad de la carne que a la voluntad del espíritu. Efesios 1, 13 y 14 nos enseña que estamos sellados con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice la Reina Valera, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa palabrita arras de nuestra herencia significa que el Espíritu Santo es una pequeña porción de lo que Dios puede darnos y de lo que Dios puede hacernos. Otra traducción dice que es un anticipo
Aquellos que reciben anticipo de su remuneración saben de qué estoy hablando. Es un adelanto, es un anticipo. Bueno, la zarra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un anticipo de lo que vamos a llegar a ser un día cuando Cristo sea revelado. Esta verdad debe animarlos, porque la santificación y la perseverancia en las disciplinas espirituales requieren de arduo trabajo de nuestra parte. Pero no trabajamos solos, ojo. Dios nos da de su Espíritu para guiarnos y fortalecerlos. Es el Espíritu el que nos capacita para seguir adelante en obediencia al Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos tienen ese espíritu? De poder, no de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, lo que somos incapaces de lograr en la debilidad de nuestra humanidad, somos capaces de hacerlo a través del Espíritu Santo que nos capacita para poder obedecer. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, otra traducción dice a los que antes amó, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí tenemos nosotros el ordo saluti o el orden de la salvación. A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunto, ¿cuál de esta etapa de la vida aún no se ha cumplido? ¿Cuál de esta etapa del cordón de la salvación o del ordo saluti? ¿Cuál de esta etapa aún no se ha cumplido? El Señor nos predestinó. ¿Cuántos aquí saben que fueron predestinados? ¿Desde cuándo, pastor? Desde el vientre de nuestra madre. Desde antes de la fundación del mundo, ya se sabía que usted iba a ser un buen y excelente cristiano. Y usted fue a nacer en ese vientre donde usted tenía que nacer. Y usted tiene los padres que Dios tenía para usted. Aunque me hubiera gustado tal vez haber sido hijo de Farca, ¿verdad? O de Piñera, o Luxi. No sé, estos tipos que tienen tanto recurso y tanto dinero. Pero Dios le decidió ponerlo a usted en el vientre de esa madre, en ese hogar, con esos padres. Y de ahí para adelante su vida fue toda una planificación de Dios. Porque Él lo predestinó a usted antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo luego? Lo llamó. Con un humilde predicador, yo no sé cómo lo llamó Dios a usted. O tal vez lo convenció a través de un buen sermón, no sé. A mí Dios, para hacerme volver de mi descarrío, usó un hombre muy humilde, hermano. Que le costaba incluso leer la Biblia, le costaba juntar las palabras, pero que tenía una unción tremenda para entregar la palabra. Y ese hombre me conmovió mi corazón y me hizo retornar al Evangelio, y desde ese día yo estoy caminando, sirviendo al Señor. A los que predestinó los llamó, y a los que llamó a esto también los justificó. Justificar significa ponerlo en una relación correcta con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Nos escondíamos de Dios, andábamos escondiéndonos de Dios. Pero la justificación lo que hace es presentarte a Dios a través de los méritos de Cristo. O sea, si yo hoy día soy cristiano, no es porque yo soy fulano de tal, es porque Cristo pagó por mí en la cruz. Y Él me justificó ante el Padre y dice: Padre, todo lo que Él pecó, lo pasas a mi cuenta, lo cargo en mi espalda y yo le doy a Él la salvación. Lo justificó, y a lo que justificó, a estos también los glorificó. Esa es la última etapa que falta. Que seamos glorificados. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a glorificar el cuerpo de cada uno de nosotros? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces conoceremos la perfección. Pero si hemos confiado en Cristo, sabemos que Dios nos ha predestinado ¿para qué? Para gloria. Esto significa que vendrá un tiempo en el que estaremos completa y perfectamente conformados a Cristo. El Espíritu Santo nos permite perseverar mientras esperamos ese día. ¿En qué condición tenemos que esperar nosotros ese día? Tenemos que ponernos perezosos, bostezando. Tenemos que estar alerta, hermanos. Tenemos que estar preparados
Ahí apelamos y entra la parábola de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Algunas de ellas se relajaron y cuando llegó el momento, no tenían aceite en sus lámparas. Bueno, eso da para otro sermón, ¿verdad? Pero Dios comenzó en nosotros, hermano, una buena obra y la llevará a su fin cuando Cristo regrese. Como leímos antes en Efesios, el Espíritu Santo que habita en nosotros es la garantía de que esto se cumplirá. Ahí está. Es un adelanto de que esto se va a cumplir. El que comenzó en usted la buena obra la va a terminar. Mira el que está al lado tuyo ahí. No sé si lo conoces o no lo conoces. Pero míralo bien serio. Ese hermano o esa hermana es una obra que aún no está terminada. Así que cuando tú lo veas haciendo algo malo, no te escandalices. Ojo, yo no pensé que el hermano Roberto, no hay ningún Roberto, ¿no? Yo no pensé que el hermano Roberto era así, pastor. Sí, Roberto es así, es peor. Porque estamos en una raza caída. Entonces lo que tenemos que entender es que desde el pastor esta mañana hasta el portero, estamos todos en un proceso de preparación. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Así que ahí se equivoca la sociedad cuando piensa que todos los que venimos a la iglesia somos santos y somos buenos. Ese es un error que tiene la gente allá afuera. Si supieran nuestro currículum. ¿Verdad? Dirían, oye, wow, de verdad. La iglesia está llena de gente imperfecta que está buscando cambiar y ser renovado por el Señor. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me dijo diciendo, y me habló diciendo, perdón, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, no es con ejército ni con fuerza que la gente cambia. ¿Cuántos lo han comprobado? No es ni con castigo, ni a palo, ni un montón de cosas que la gente cambia. Es por el poder del Espíritu Santo. Y la madurez espiritual te va a implicar una profundización de nuestra comunión con otros cristianos. Dios nos ha colocado en un cuerpo de creyentes como un medio para nuestro crecimiento. ¿Para qué nos congregamos aquí? ¿Para vernos con qué ropa vino el hermano? No. ¿Para qué nos congregamos? Para tener comunión. Aprenda y meta en su vocabulario esta palabrita, comunión. ¿Qué significa comunión? Desarme la palabra y listo. ¿Qué significa comunión? Una común unión o una unión en común. O sea, que la madurez espiritual implica profundización de nuestra comunión con otros cristianos. ¿Tendré o alcanzaré la misma bendición quedándome sentado un domingo por la mañana en el sofá de mi casa que teniendo la bendición de llegar a la iglesia? No, no es lo mismo, hermano. Ganamos muchísimo al poder estar en comunión con los hermanos. Dios nos ha colocado en un cuerpo de creyentes como un medio para nuestro crecimiento, así como para el crecimiento de otros. Ojo con eso. No solo vengo a la iglesia para que yo crezca, sino que yo soy un instrumento para que otros puedan crecer. No lo logré convencer por eso. Usted es un instrumento para que otros puedan crecer. Pero si usted no viene y no se congrega, ¿quién va a crecer? No va a crecer usted, ni tampoco usted va a ser usado para que otro crezca. Es imposible estar en comunión con Dios sin estar también en comunión con su pueblo. ¡Wow! Ahí le puse el dedo en la herida. Es imposible estar en comunión con Dios sin estar también en comunión con su pueblo. Aquellos que a veces viven vida de aldero solitario y no se están congregando y no se congregan. Y, hermano, ¿cómo está usted? No, si estoy súper bien. No, mentira, no puede estar bien. Porque si no está teniendo comunión, congregándose con sus hermanos, ¿cómo va a poder avalar una relación con Dios a quien no ha visto? Si no puede siquiera amar o compartir con aquellos que sí puede ver. Primera de Juan 3:1, del 3 al 4. En lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dicho esto, hermanos, la confraternidad
no debe confundirse con la socialización. ¿Entiendes? La confraternidad no debe confundirse con la socialización. Usted va a una reunión de la escuela o del liceo y usted lo que está haciendo ahí es socializar, pero no está confraternizando. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es la diferencia? El objetivo, el contenido, lo que significa. Cuando nosotros confraternizamos, cuando nosotros estamos en comunión, es porque realmente estamos conectados y estamos ahí amalgamados. ¿Para qué? Para poder adorar y servir a nuestro Dios. Aunque socializar a menudo es a la vez parte dentro del contexto de la comunión, es posible socializar sin tener compañerismo. Sin usted ser amigo o amiga de ese apoderado, usted se aguanta una hora de reunión. ¿Verdad? La profe habla y usted puede socializar allí. Pero no es así. Es posible socializar sin tener compañerismo. Podemos reunirnos con otros creyentes y hablar sobre cualquier cosa, excepto asuntos espirituales. Socializar implica compartir la vida humana y terrenal, mientras que la comunión cristiana implica compartir la vida espiritual. Podemos socializar y sentarnos a hablar de la U y de Colo Colo y del gobierno y de muchas cosas banales, terrenales, y eso es socializar. Pero cuando tú y yo nos juntamos para tener comunión, es porque vamos a tratar temas que son espirituales y que nos van a beneficiar a todos nosotros. Así que a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A socializar o a tener comunión? Comunión, muy bien. Dios quiere que esta edificación mutua tenga lugar a través de la comunión de los cristianos en una iglesia. Tenemos que ser deliberados en nuestro esfuerzo para alentar a otros. Mira que está a tu lado, dile ánimo, hermano. Sacúdelo, aprovecha a despertarlo, dile ánimo, hermano, ánimo. Ese es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, hermano. Tenemos que alentar a otros. Porque la vida cristiana no siempre andamos al 100. ¿O alguno aquí camina al 100? No. A veces andamos al 50, a veces andamos al 25. Algunos. Otros llegan al 10, al 15, hermano, a la iglesia, pero llegan y eso es bueno. Pero tenemos que alentarnos. Qué bueno y qué grato es cuando le preguntas a tu hermano, ¿cómo estás, hermano? Comience a hacerlo. Comience a ponerlo en su vocabulario, que sea parte de su vocabulario. Y no solamente le pase la mano al portero así rapidito. No, hermano, pregunte, ¿cómo está, hermano? Porque a veces necesitamos que se nos pregunte cómo estamos. No siempre andamos al 100. Y qué bueno es cuando alguien te pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo va todo? Necesitamos un esfuerzo para alentarnos unos a otros. Observa cómo dice el versículo. Considerémonos cómo podemos estimularnos unos a otros. Porque el estímulo mutuo no sucede por sí solo. Tenemos que hacer el esfuerzo para conocer a otros cristianos, así como para abrirle nuestra vida. ¿Cómo podrían ustedes saber lo que a mí me pasa si yo no le abro mi corazón a ustedes? ¿Cómo podríamos saber que alguien está enfermo si no utiliza el WhatsApp para decir, hermano, por favor, oren por mí? No tenemos, yo siempre digo, no tenemos una bolita de cristal para estar ahí adivinando lo que le ocurre a la gente. Pero la gente tiene que acostumbrarse a abrirse. Y en esto quiero ser muy enfático. Cuando ustedes tomaron el curso de membresía y dijeron que querían ser miembros de esta iglesia, usted le está dando la autoridad al consistorio para que el consistorio vele por ustedes. Eso fue lo que ustedes hicieron, yo no sé si lo dijeron. Pero el consistorio vela por usted. Entonces, cuando lo vemos que usted se quiere torcer o enchuecar, o se quiere poner a cojear, el consistorio tiene el deber de preguntar, hermano, ¿qué está pasando? Y no es que se estén entrometiendo en su vida, usted le dio la autoridad al consistorio para que el consistorio se preocupe por ustedes. Así que no le parezca raro cuando yo le pregunte o algún presbítero, oye hermano, no lo hemos visto en la iglesia, ¿qué está pasando? No nos estamos entrometiendo en su vida, pero usted nos dio la autoridad para que nosotros velemos por usted. Amén. Así que necesitamos, hermano, abrir el corazón, abrir nuestra vida. No sirve eso de que tengamos todo tan cerrado, tan hermético. Nuestras vidas son como carta leída, hermano, para la sociedad. Nosotros los pastores somos servidores públicos. Y nuestra vida está abierta absolutamente a todos. Las redes sociales se encargan de ventilar muchas cosas.
Y usted hoy día coloca un root y tiene toda la información. Toda la información, absolutamente toda. Yo tengo un amigo que es pastor y es funcionario de fiscalía. Entonces cuando nos llega alguien de otro lugar, de otra ciudad, dice, oh, yo soy pastor y vengo de tal parte, a ver, ya, pásame su root. Ve para acá, el amigo clave que tenemos ahí. Mete el root y aparece todo en el sistema. Porque hoy día tenemos gente que ha caído en pedofilia, tenemos gente que ha caído en abusos sexuales y que muchas veces también son líderes y se autodenominan líderes, hermano, en congregaciones. Pero hoy día está todo en el sistema, somos una carta abierta. Por lo tanto, hermano, dentro de nosotros, pero yo estoy hablando como iglesia local, es necesario que podamos abrir nuestras vidas. Cuando usted necesite, no se sienta más ni menos espiritual de pedir ayuda. Porque eso usted no lo hace más o menos vulnerable. Usted está compartiendo con la familia espiritual, o no decimos que somos familia. O es un cliché nomás. ¿Es un cliché? No, yo lo siento a ustedes como mi familia. Y siempre se los he dicho. Y el día que yo llegue a necesitar algo, no tengo problema en pedírselo a mi familia. Porque ustedes son mi familia. Así ustedes cuando necesitan algo y la iglesia puede ayudarlo, usted no se encierre. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Tiene hermanos que les pueden ayudar. Y esa es la forma como debemos nosotros funcionar, hermano. Como una comunidad de fe. Y la profesión que Dios le ha dado a usted también puede beneficiar a nuestros hermanos. ¿Usted sabía que nosotros tenemos una kinesióloga en la iglesia? ¿Y cuántas veces usted ha pagado terapia por allá? Con un kinesiólogo inconverso. Teniendo una kinesióloga aquí mismo en la iglesia. ¿Qué cree usted que es más lógico? Obvio. Porque es parte de nuestra familia, es parte de nuestra iglesia. Tenemos enfermeras en la iglesia, tenemos un montón de profesionales, hermano, que nosotros tenemos que de alguna manera usar y eso nos da, le da gloria al Señor nuestro servicio para el Señor. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, eso está ahí en Efesios 4, 15 y 16, según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento. Es necesario, hermano, que la actividad que realizamos la hagamos con la ayuda del Señor y con la ayuda de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para contribuir al funcionamiento de la iglesia. Dígale a que está a su lado, tú eres importante. En este lugar no nos sobra ninguno. Dígale a que está a su lado, tú no sobras. A medida que el cuerpo crece, cada cristiano individual se construye también. Al practicar las disciplinas espirituales, ayudamos a fortalecer la comunión de los creyentes de la iglesia. La comunión bíblica, a su vez, fortalecerá nuestra práctica individual de las disciplinas espirituales. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Le voy a leer una frase que decía Juan Calvino. ¿Conocen ustedes a Juan Calvino? Calvino decía, la separación de la iglesia es la negación de Dios y de Cristo. Por lo tanto, debemos evitar aún más una separación tan malvada y terrible, pues cuando todo nuestro ser podemos estar intentando el derrocamiento de la verdad de Dios. Merecemos que Él arroje todo el rayo de su ira para aplastarnos. Por lo tanto, aquellos que más audazmente que otros incitan a la deserción de la iglesia, en su mayor parte no tienen otra razón que su desprecio por todas las demás para demostrar que son mejores que otros. Porque Dios quiere que se mantenga la comunión de su iglesia en esta sociedad externa a ella. El que por odio a los impíos rompe con el compañerismo, pisa un camino que se inclina hacia una caída de la comunión de los santos. O sea que dejar de congregarme no es algo tan simple. Estoy haciéndole un daño tremendo a la iglesia. Básicamente está diciendo Calvino que si descuidamos a la iglesia local en nuestra vida cristiana, estamos caminando por un camino, viviendo una vida que está peligrosamente cercana
a la de un no cristiano. Tal vez no seríamos cristianos si no fuéramos parte de una iglesia local. Y el puritano Thomas Watson decía, al asociarte con personas santificadas, ellas pueden, por su consejo, por sus oraciones o por su ejemplo, ser un medio para hacerte cada día más santo. Y ahí yo me tomo lo que dice Watson y podría decirle a usted lo que dice el mundo. Dime con quién tú andas y yo te diré quién eres. Si tú te juntas con gente que está buscando la santificación, si tú te juntas con gente que le gusta la oración, si tú te juntas con gente que le gusta la lectura y el estudio de la palabra, la verdad que tu vida va a ser cada día mejor. Pero si tú te juntas con gente que va, pero una o dos veces al mes a la iglesia, olvídate, eso no va a terminar bien. ¿Cuáles son algunas de las maneras como nosotros podemos avanzar? Necesitamos entender que la vida cristiana no es fácil. No debemos equivocarnos al pensar que la vida cristiana es fácil. Si alguno de ustedes le predicaron, le dijeron, ven a Cristo que ahora todo se arregla y aquí para allá puras victorias, le mintieron. La vida cristiana no es fácil. Y de hecho lo dice el Evangelio. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos o los valientes lo arrebatan. No hay una fórmula mágica que seguir y ninguna experiencia particular que podamos tener que nos libre del dolor y la lucha de combatir el pecado y de perseverar en la obediencia. Dios quiere decir que estamos comprometidos en la guerra espiritual y Él nos fortalece para esta guerra. El Salmo 144:1, bendito sea Jehová mi roca, quien me adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? Dígale que está a su lado, estamos en guerra. En una guerra espiritual. Y muchos de ustedes tienen verdaderos guerreros espirituales en su casa, ¿o no? Sus hijos, sus nietos. Que usted lo escucha de repente y están matando gente en el celular. ¡Cuidado! Me mataron! No estoy hablando de esa guerra. Estoy hablando de una guerra espiritual que se libra diariamente entre la carne y el espíritu. Primera de Timoteo 4:7, después de exhortarnos a disciplinarnos con el propósito de la piedad, Pablo añade en el verso 10, por esto trabajamos y nos esforzamos. Necesitamos comprender este equilibrio en nuestro esfuerzo y la obra del Espíritu en nosotros si queremos entender correctamente el modo bíblico de crecer en la piedad. Y esto nos impide balancearnos a cualquiera de los dos extremos. Si intentamos confiar demasiado en nuestras propias fuerzas o sentarnos a esperar que el Espíritu Santo haga todo el trabajo, no haremos progreso alguno en nuestra santificación. Gracias a Dios por la sinceridad de mi hermana Mari, ¿verdad? Que nos comparte esta mañana, antes de empezar, todo lo que le ha ocurrido, porque ella se siente incómoda con la actitud que ella tomó y reaccionó. Y eso debiera ser el mover del cristiano cada día. No irnos a la cama tranquilo y contento con todo lo mal que nos portamos en el día. Con todo lo que dijimos que no teníamos que decir, con todo lo que hicimos que no teníamos que hacer, con todos los malos pensamientos que no debíamos por qué haberlos tenido. Váyase a la cama a la noche perdonado, restaurado y haber conversado con el Señor en oración. Así que no te sorprendas ni te desmayes por la lucha de perseverar en la disciplina espiritual. Dile que está a tu lado, no te desanimes. A veces nos desanimamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el domingo decimos, Señor, ya no más. Cada vez que el pastor Rodano nos plantea domingo tras domingo diferentes situaciones, uno se va de aquí diciendo ya no más, pero mañana va a estar haciendo lo mismo. Y va a estar pecando en lo mismo. No te sorprendas ni te desanimes por la lucha de perseverar en las disciplinas espirituales. Confía en que debido a la realización de Cristo en su obra sustitutiva en la cruz, nuestra lucha no será en vano. La victoria que realmente experimentamos sobre las fuerzas que se oponen a nuestro progreso en la disciplina vendrá prácticamente hablando a través de la práctica de la disciplina. En otras palabras, es a través de la perseverancia en las disciplinas espirituales que más consistentemente experimentamos la verdadera victoria. Son en los momentos de oración perseverante donde vamos a experimentar la verdadera victoria. Así que ver las disciplinas espirituales solo desde una perspectiva temporal es un error, dado que el peso de la eternidad en nuestras y en palabras del puritano Thomas Brooks
cuelga del fino hilo del tiempo. Utilicemos nuestro tiempo y gastemos nuestra energía en formas que sean provechosas, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. ¿Cuántos saben que lo que hoy vemos es temporal? Y sufrimos y nos esforzamos y hacemos muchas cosas por esta temporalidad. Por estos 70, 75, dice la Biblia, o 80 años que van a vivir los más bendecidos. Y nos olvidamos y dejamos de lado lo que realmente interesa, que es la eternidad. Y cada mejora que usted vaya haciendo en su vida es una influencia y es un avance hacia la eternidad. Así que usted sea de los cristianos que van mejorando y no de los que se van enfriando o de los que se van profesionalizando, porque a veces cometemos el error de profesionalizarnos en lo que hacemos. Y cuando tú y yo nos profesionalizamos en lo que hacemos, vamos perdiendo la gracia de Dios. Y ya no se hace con pasión, ya no se hace con fuego, sino que de alguna manera se va haciendo solo porque usted sabe hacerlo. Practicar las disciplinas espirituales necesarias para la piedad. Hemos estado mostrando el camino que conduce a la santidad. No hay atajo en la vida cristiana. La carne pecaminosa busca una vida de facilidad, pero el Espíritu Santo nos conduce por un camino estrecho y accidentado hacia la vida eterna. ¿Seremos tan diligentes en cultivar estas disciplinas espirituales en nuestra vida? ¿Resolveremos con la ayuda del Espíritu y la comunión cristiana comenzar a esforzarnos a través de hoy? Que toda esta hora que estaba hablando de prácticamente no sea en vano. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo pastoreo en Antofagasta desde los 24 años. Tengo 52 años. ¿Cuántos años llevo de pastor? 26 años. Todavía no se me acaba la Biblia. Casi 52 sermones al año. Y todavía me queda mucha Biblia para predicar. Pero a veces en mi humanidad y en mi debilidad siento cansancio. Siento cansancio como sienten muchos de ustedes. Hay semanas que son difíciles para mí, hay mucho que enseñar y mucho que preparar y mucho que trabajar. Pero es allí cuando tengo que acudir al Señor. Porque profesionalmente yo puedo hacerlo, porque sé hacerlo. Los años me han enseñado a hacerlo. Pero a veces me sorprendo solito, perdiendo el fuego y perdiendo el brillo, que debe estar más que la profesionalización en mi vida. Así que dile a que está a tu lado, no te canses. Mira que está atrás, dile, no te canses. No importa lo que te haya ocurrido, no importa lo que hayas sufrido, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.